Para los mexicanos ahorita puede ser en 2 horas, en una semana, en 3 meses, en 2 años. Sí, voy ahorita. Y para mí ahorita es ya. ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar, como habrán leído en el título, de las diferencias culturales entre Venezuela y México. Tenía tiempo que no hacía un video como este, así que si les gusta déjenme en los comentarios si quieren que lo haga con sus respectivos países aparte de México. En cuanto a un choque cultural entre Venezuela y México, no encontré tantas diferencias. Bueno, hay un montón, pero digamos que culturalmente hablando, los países latinoamericanos nos encontramos mucho, hay mucha más encuentro que diferencias. Además de que también nosotros los venezolanos estamos como que bastante familiarizados con todo lo que es México, porque acá en Venezuela se consume mucha televisión mexicana, entonces digamos que estamos como bastante acostumbrados. ¿Qué pasa? Hay muchísimos estereotipos que se alimentan a través de la televisión, y una vez que tú llegas a México te das cuenta que las cosas no son como tú las veías en la televisión y dices, oh wow, esto no era para nada como yo lo tenía en mente. Uno de los choques culturales principales normalmente es la comida. Es algo bastante lógico porque son culturas diferentes donde cada quien tiene su modo de alimentarse, y para mí fue una diferencia cultural importante llegar y comer y probar tantas cosas diferentes. Obviamente yo acá en Venezuela estoy acostumbrada a las arepas, a las empanadas, comer mi respectivo arroz con plátano. Nosotros comemos mucho plátano macho, y pues en México eso no pasa, y comen evidentemente tacos y enchiladas y pozole y toda esa gastronomía divina que tienen. Y pues para mí fue un choque cultural porque obviamente, bueno, para mí fue un agasajo, pero más allá de eso fue como ese choque, sentir esa diferencia que existe gastronómicamente hablando. Ya que estamos hablando de la comida, es lógico y no es un estereotipo, es una realidad, es el picante. Claro, no todos los mexicanos comen picante, pero sí se consume bastante picante, y pues para mí eso también fue un choque, porque si bien es cierto nosotros en Venezuela también comemos picante, sí existe en la mesa venezolana un potecito de picante. En México es muchísimo más la diferencia, se come muchísimo más fuerte y hay como una cultura del chile, la gente le encantan y tienen una variedad increíble de chiles. Entonces eso fue como que también un choque que yo dije, wow, la verdad es que sí comen mucho picante, que tienes que aprender cuando pica mucho, cuando realmente no pica mucho, cuando pica demasiado, cuando no pica nada. Y eso lo aprendes estando un buen tiempo en México y de la forma en la que dicen las cosas. Pica un poco es cuando pica mucho, y así sucesivamente tú te vas dando cuenta y lo vas aprendiendo en el camino. Otro choque cultural importante fue los dulces. Nosotros en Venezuela los dulces son extremadamente dulces. Dulce, dícese, de mucho azúcar. En México los dulces también tienen dulces azucarados, pero una parte de esos dulces es con chamoy, o es así como saladito, y con tamarindo. Entonces es una mezcla entre salado, ácido, picante, y para ellos esos son dulces. Para mí fue como que wow, esto es súper interesante, y lo llegas a amar, porque si tú eres un amante de lo salado con picante y ácido, si ese es tu gusto, pues te van a encantar. Si no, evidentemente no. Súper interesante que eso sea una parte dulce, ¿no? Para mí fue como que wow, pero esto no es dulce, y lo venden en todos lados y les encanta toda esa mezcla de sabores. Así también como a la hora de tomar cerveza es otro choque cultural, porque en Venezuela nosotros tomamos la cerveza primeramente extremadamente helada, extremadamente fría, y segundo, no le agregamos nada. Y en México la cerveza se puede tomar, digamos que no tiene por qué estar helada, fría hasta puede estar como al tiempo. Yo la llegué a tomar así en infinidad de ocasiones. Puede que muchos me vayan a escribir, bueno, ¿dónde te la sirvieron? Puede ser que era un error del lugar, pero bueno, me pasó mucho. Creo que también tiene que ver con el clima. Cuando está haciendo mucho frío, pues no apetece tomarse una cerveza del todo fría o helada. En cambio, como en Venezuela normalmente el clima es caluroso, aquí siempre la cerveza tiene que estar literalmente casi a congelarse, porque así es que nos gusta acá. En cambio ya la llegué a tomar muy lejos de estar fría, y evidentemente todo este tipo de cosas que le agregan que hace que solo sea una cerveza en México: jugo Maggi, soya, chamoy, sal. Así que eso también para mí fue un choque que me costó adaptarme, lo debo aceptar. En cuanto a sabor, ya una vez que te gusta no hay forma en que regreses, en que vuelvas. Un sabor único y bastante interesante. Otra de las cosas es las palabras, obviamente la forma de hablar, la forma
forma de dirigirnos es totalmente diferente, y aunque lo crean o no, el hecho de que leemos el mismo idioma no quiere decir que nos vamos a entender siempre. Pasa muchísimo, me pasó muchísimo que no sentía que me estaban entendiendo del todo, y yo decía, wow, pero qué interesante que hablemos el mismo idioma y no nos entendamos. Lo mismo me pasaba en Panamá, es algo simplemente cultural, de formas de comunicarnos y de palabras que para mí significan algo, para otras culturas no significan lo mismo, así que existían diferencias a la hora de comunicarnos y de decir ciertas palabras. ¿Qué otra cosa me pareció un choque cultural? Hablando de las palabras, había algo que pasaba muchísimo, y es que para los mexicanos ahorita puede ser en 2 horas, en una semana, en 3 meses, en 2 años. Sí, voy ahorita. Yo estoy esperando que llegue la persona y no, llega como en 2 horas, y para mí ahorita es ya, ahora, y para ellos luego es ya, y para mí luego es luego. Es como una situación bastante interesante que existe allí, de ese juego de palabras, y que yo lo entendí, que te dicen, bueno, cruzas luego a la derecha, y yo luego, ¿cuándo? Para mí luego es como voy a caminar mucho y cruzo luego. Entonces no, luego es que cruzas inmediatamente en la primera esquina que te encuentres a la izquierda. Entonces costó, amigos, pero lo logré, y hubo un choque ahí interesante culturalmente hablando. Y con choque no me refiero a algo malo, sino que me refiero a que existe esa diferencia que tú te quedas como que, ajá, ¿y ahora qué hago? Y eso es lo súper interesante de las culturas, que existan esas diferencias que nos hacen únicos y que nos nutren. Ese tema de luego me encantaba. ¿Qué otra cosa? Lo del clima, ¿no? El clima acá es, bueno, Venezuela suele ser normalmente muy cálido, muy caluroso. Normalmente toda Venezuela es así. Tiene sus épocas en las que puede hacer un poquito de frío, pero digamos que la mínima puede llegar a ser, ¿qué? Los 22. En cambio, Ciudad de México, particularmente, voy a hablar de Ciudad de México, que fue donde más tiempo estuve, o donde más tiempo he estado. Es un clima bastante atípico para mí, muy diferente a lo que yo había vivido antes, y me encanta, he de decir. Tú te puedes despertar con, qué sé yo, 5 grados centígrados, y son las 3 de la tarde y ya está haciendo 31 grados centígrados. Sales con una chamarra, sales con un abrigo, y a las 3 de la tarde estás como que, quiero estar desnudo. O sea, es una situación que vas de frío a un calor extremo. Es un clima que yo disfruto mucho porque suele ser bastante fresco, pero entonces ahí hubo un choque, porque aquí siempre hace calor, entonces anda siempre como que vestido bastante igual, sabes cómo va a ser el clima en el día. En cambio allá de repente está lloviendo horrible o graniza, y después a las 2 horas hace calor, y tú como que, ¿qué es esto? Me estoy volviendo loca. Una maravilla. Otro choque también musicalmente hablando, bueno, puedo hablar de miles de diferencias, pero terminemos con esta de la música. Acá está la música venezolana, que es arpa, cuatro y maracas, y trin, tin, 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 tin. Vas a México, entonces están los mariachis, y no solo los mariachis, sino la música de banda, etcétera, 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 etcétera. Pero lo mismo que decía en un principio, yo estoy bastante acostumbrada porque en Latinoamérica se escucha muchísimo el mariachi. Lo que puede ser un poco más diferente es esta música de banda, una música que sea más regional mexicana, y sin embargo ya se ha ido internacionalizando, pero por ejemplo acá en Venezuela no ha llegado del todo, así que eso sí fue como que un poco lo diferente que encontré en cuanto a música, y que bueno, ya me sé unas cuantas. Y bueno, amigos, si me estás viendo de México, déjame acá abajo cuál otra diferencia crees que puede existir, porque no, sería interesante, entre venezolanos y entre mexicanos, siempre que nos conecte la unión, no la desunión, siempre de manera bonita. Y si me estás viendo de otro país, ¿por qué no? Escríbeme. Yo quiero que lo hagas de Perú, yo quiero que lo, bueno, que yo no he ido al Perú, pero podría buscar como que cuáles podrían ser las diferencias, o de Panamá, por ejemplo, o de Colombia, que también fui. Entonces escríbeme acá abajo en los comentarios, que los leo. Y como siempre les voy a recordar darle like, compartir, suscribirse, denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, @enmatolosa, Twitter, Facebook e Instagram, y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.